Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Cuántos creemos en los milagros? ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer milagros? ¿Cuántos creemos que Dios, además de que puede, quiere hacer milagros? Y entonces, ¿por qué hace tan poquitos? ¿Por qué no vemos tantos milagros como quisiéramos? Quizá en este momento estás necesitando, requiriendo y orando por un milagro. Quizá llevas mucho tiempo orando por un milagro y sabes que Dios quiere y sabes que Dios puede. Y te puedes llegar a preguntar entonces qué es lo que está sucediendo. Hay cierta doctrina que dice, bueno, es que de Dios son los tiempos. O sea, tienes que esperar. Quien pide un milagro es porque está en una enorme necesidad, en una situación de emergencia. Y que te digan, espérate, en una situación de emergencia, es como estar esperando que llegue la ambulancia cuando estás asfixiado. Además, la Escritura dice en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y te aseguro que cuando Dios inspiró al salmista a poner pronto, es porque Dios sabe lo que nosotros entendemos como pronto. Dios es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Dios responde rápidamente en nuestros tiempos de angustia. Y entonces, si el factor no es el tiempo, porque Dios puede y quiere y no le gusta hacerte esperar, mucho menos cuando estás pasándola mal. Hay otra doctrina que dice, bueno, pero es que quizá no es para ti, no reúne los méritos ni los requisitos para recibir un milagro de parte de Dios. Eso déjaselo a las personas santas, a las personas perfectas, como el que tienes sentado al lado, pero no va para ti. Pero la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas, que Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Y eso quiere decir que si le ha hecho un milagro a alguien, bien podría también responder en tu necesidad. Y esto me llevó a concluir lo que quiero compartirte en este día, que hay algo acerca de los milagros que no estamos entendiendo. Y lo primero que quiero que entiendas es que los milagros tienen un propósito. Todo milagro que Dios haga tiene un propósito, y este es activar la fe de las personas para llevarnos a mayores alturas. Si tú no estás dispuesto a cambiar, a desplazarte a una altura más grande, a convertirte en una persona más obediente a Dios, no esperes recibir un milagro. Los milagros son para grandes cambios. Los grandes milagros son para grandes cambios. Los grandes milagros que vienen en la Escritura movieron pueblos completos de la esclavitud a la libertad. Todo milagro tiene un gran propósito. Y el segundo, y muy ignorado y muy importante, es que los milagros deben detonarse. Los milagros se deben detonar. ¿Qué es un detonador? Para que algo explote, para que una bomba explote, y hay explosiones malas que traen destrucción, pero hay explosiones buenas también. Una explosión de amor, un negocio que está explotando en ventas, esas son explosiones buenas. Para que algo explote, es indispensable y necesario un detonador. Algo que detone esa explosión. Y quiero darte la definición de diccionario de detonador. Y dice así: 1, que provoca o es capaz de provocar una detonación. 2, cosa, hecho o persona que puede provocar o desencadenar una acción o un proceso. Y yo me pregunto, ¿será que el milagro que estamos esperando que explote en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra sanidad, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestra iglesia, ¿será que tiene que ser provocada?
que hay alguna manera en la cual deba de ser detonado para que suceda. Y yo quiero compartir contigo hoy una historia que contiene 2 milagros, con 2 personas que entendieron algo que quizá tú no estás entendiendo y detonaron su propio milagro. Una historia, 2 milagros. Esta historia tiene 2 personas distintas que obtuvieron un milagro. Estas personas no podían ser más distintas. Uno es un hombre, la otra es una mujer. Uno es rico, la otra dice que había perdido todo en médicos buscando ser sanada. Uno es un hombre principal de la sinagoga, un hombre respetado, un hombre admirado, un hombre popular. La otra era una mujer que estaba maldita y marginada. No podían ser más distintos, aparentemente, porque tenían algo en común. Tenían fe, detonaron su milagro y estuvieron frente a Jesucristo. Vamos a ver esta historia. Lucas capítulo 8, verso 40. Te pongo en contexto en lo que lo encuentras. Jesús viene, fíjense, de realizar un milagro singular. Aquí Jesús atravesó el mar de Galilea para ir a una región en particular, para liberar a un hombre que estaba profundamente endemoniado. Es una singularidad, un milagro de liberación que Jesús hace a una persona que ya ni siquiera tenía la capacidad de pedir un milagro. Y viene de regreso en esa región. La fama de Jesús ya estaba corriendo por toda la nación. Era un hombre ya famoso por los milagros y por las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Y es en ese contexto que sucede esta historia con 2 milagros. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 8, verso 40. Muy bien, si no lo tienes olvidado, ya no lo vas a tener, léelo con el de al lado. Y dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino a él un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, un hombre muy influyente, un hombre muy importante. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Este hombre influyente, respetado, rico, importante, entendió que su influencia, sus contactos, su riqueza, no le alcanzaban para esta situación de emergencia. Su hija estaba muriendo y no había doctor ni fuerza humana para impedirlo. Así que seguramente oró, seguramente levantó el clamor a Jehová, pero hizo algo. No esperó que el milagro llegara a él. Pero un principal de la sinagoga, era además un hombre religioso. Sabía orar, sabía clamar, sabía ayunar, seguramente diezmaba, guardaba la ley. Pero entendió ante la necesidad que no estaba siendo suficiente. Y no le importó lo que opinaran los demás, no le importó su posición social. Dice la Escritura que fue y se postró ante Jesús y le rogaba que fuera a su casa. Y Jesús no puede nunca negar una invitación de alguien que se acerca a él en necesidad y en humildad. Así que le dice: muy bien, vamos para allá. Y mientras van a casa de Jairo, sucede esto. Vamos a continuar leyendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Había mucha gente. ¿Han viajado en metro? Más o menos así. Sí. La multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer, en otra necesidad y en otro contexto, tampoco esperó
que el milagro llegara a ella. Provocó ese milagro. ¿Cómo? Yendo a Cristo. Y diciendo, voy a pasar inadvertida y voy a tocarlo. Y al tocarlo, simplemente por tocar su manto, voy a recibir mi milagro. ¿Por qué esta mujer quería pasar inadvertida? ¿Por qué no llegar con Cristo como Jairo y postrarse ante Él y decirle, necesito un milagro? Bueno, esta mujer tenía una razón muy importante para ello. Su vida estaba de por medio. Estaba prohibido hacer lo que ella estaba haciendo, que era entrar a la ciudad. Porque la ley estipulaba que una persona enferma por cuestiones de sangre era considerada inmunda, maldita, y eran marginados y separados de la sociedad, condenados a vivir entre leprosos, fuera de las murallas, sin poder entrar a su casa, ni ver a su esposo, ni acariciar a sus hijos, sin poder ir a la iglesia a pedirle a Dios, porque se enseñaba que Dios había maldecido a ese tipo de personas. Así que vivían en la zona de los malditos, en la tierra de la maldición. Pero por alguna razón, esta mujer no creyó eso. Creyó que era posible recibir un milagro, a pesar de que la ley, a pesar de que la religión, a pesar de que sus maestros, a pesar de que los pastores le habían enseñado que estaba ante los ojos de Dios maldita. Y para aquellas personas malditas, les era prohibido entrar a la ciudad. Si entraban y eran sorprendidas, iban a morir por apedramiento. Y si por alguna razón tenían que entrar a la ciudad, quizá para beber agua en una sequía, tenían por obligación que entrar e ir gritando, inmunda, inmunda, maldita, aquí viene alguien inmundo, aquí viene alguien maldito por Dios, para que la gente se abriera y no la tocara. No es el impacto en el corazón y en la vida de una persona. Pero esta mujer escuchó hablar de Jesús. No sabemos cómo, la Biblia no nos lo dice. A mí siempre se me ha antojado que quizá fue uno de esos leprosos sanados por Jesús que regresó y les dijo, no estamos malditos, nos han engañado. Hay un Dios que nos ama y que quiere hacernos un milagro y que nos puede devolver la sanidad. Y al devolvernos la sanidad nos puede devolver todo lo que hemos perdido, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra dignidad. Esta mujer escuchó de alguna manera hablar de Cristo. Y de alguna manera escuchó una voz que creo le dio una convicción tan profunda que se saltó a la barda literalmente. Y fue caminando entre una multitud, sí, y dijo solamente, necesito tocarlo. No necesito ni siquiera pedírselo, necesito tocarlo. Y fue lo que hizo. Se arrastró y lo tocó, y en ese instante recibió su milagro. Imagínense si esta mujer se había gastado todo cuanto tenía en médicos, imagínense cuánto se había gastado las rodillas pidiéndole a Dios. Pero esta mujer fue y provocó el milagro. ¿Y qué milagro? Un milagro único en la Escritura. Toca a Jesús y es sanada. Y dice la Escritura que entonces Jesús sintió que algo explotó. Sintió una explosión de sanidad que había ocurrido en la esfera espiritual y dijo, ¿qué pasó aquí? Alguien detonó un milagro. Alguien detonó un milagro. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, le dijo Pedro y los que con él estaban, maestro. La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Si estás lleno de gente, la gente del mundo te está tocando y preguntas, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice, es que alguien me tocó de una forma distinta. Alguien me tocó de una manera diferente. Alguien me ha tocado con fe
y alguien acaba de detonar un milagro. Alguien ha hecho que explote la sanidad. Porque yo he conocido, he sentido que ha salido poder de mí. Se liberó el poder de Dios. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Ahora entienden por qué llegó temblando. La podían apedrear. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es muy interesante que si pensamos quién hizo ese milagro, evidentemente está dentro de la historia de los milagros de Jesús. Pero Jesús mismo le está atribuyendo el milagro a la fe de la mujer. Cuando la mujer le dice: esta era mi situación, esto fue lo que pensé y esto fue lo que hice, Jesús le pudo haber dicho: hiciste bien. Recurriste a mí y yo te hice el milagro. Pero Jesús le va a decir y va a dejar claro y va a quedar atestiguado en la Escritura que le va a decir: tu fe te ha salvado. Lo que ocasionó ese milagro, quien detonó esa sanidad, fue tu fe. Porque la sanidad yo la reparto a quien la quiera, pero no todo el mundo la toma. Tu fe. Y es muy interesante, observen en lo que dice la Biblia, que dice: tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado, dice tu fe te ha salvado. Esa mujer, junto con el milagro de sanidad, obtuvo un milagro mucho más grande. Obtuvo la salvación y le fue restituida toda su vida. Y seguramente esta mujer empezó a tocar la vida de muchísimas otras personas a través de lo que Cristo hizo en ella. Lo sé porque han pasado 2000 años y sigue tocando la vida de las personas. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero no olvidemos que estamos en una historia. Y esta fue una interrupción. Jesús iba a casa de Jairo. ¿Recuerdan? Jesús iba a casa de Jairo. Esto sucede en este transcurso. Vamos a continuar y vamos a ver qué sucede. Estaba hablando aún, Jesús todavía estaba hablando con la mujer. Jesús todavía estaba diciendo: tu fe te ha salvado, tu fe detonó ese milagro. Jesús está haciendo esto para que la gente entienda algo que todavía aún ahora no entendemos. Y estaba todavía hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga. Llegó alguien de la casa, un pariente, un vecino, un trabajador de Jairo, a traerle una noticia, una terrible noticia. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Si había esperanza, si había posibilidad, ya se fue, ya no hay, ya murió. Ya no tienes que hacer que Jesús venga acá. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Está recibiendo una noticia terrible. Él tenía esperanza de que Jesús podía sanar la enfermedad. Pero la situación se ha agravado espectacularmente. Ahora ya no está enferma. Ahora está muerta. Y Jesús, al escuchar que le dan esa noticia, llama su atención hacia él y le dice: llegaste conmigo con fe. Llegaste conmigo con fe y yo vi a una persona que tenía fe en que ya podía sanar a tu hija y me pediste que fuera a tu casa. Y vamos para allá. Sigue siendo un hombre de fe. Cree solamente. Sigue creyendo. Solamente sigue creyendo. Y será salva. Y será
salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Por supuesto, había muerto. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Este padre, que nació la esperanza en su corazón acerca de que Jesús podía hacer el milagro, no esperó el que el milagro llegara a él, no se quedó postrando orando, dijo: tengo que hacer algo al respecto, y fue y detonó un milagro, o tratar de detonarlo. Fue a los pies de Jesús mismo, le rogó, le suplicó, y Jesús accedió a ir con él. Cuando va en el camino, le dicen, llega alguien de la casa de Jairo y le dicen: ya no hay nada que hacer, ya murió. Y Jesús dijo: claro que hay algo que hacer. La situación ha cambiado para ustedes, para mí no. Si yo la puedo sanar, la puedo levantar de los muertos. Ha cambiado en tu mente, pero realmente no ha cambiado nada si tienes fe. Así que cree solamente y vamos a avanzar. Y eso volvió a traer esperanza en el corazón de Jairo. Dice: ok, pues vamos para allá. Pero cuando entras se encuentra en un espectáculo desolador, todo el mundo llorando. Y Jesús vuelve a intervenir y vuelve a decir: no llores. La niña está dormida. Porque Dios ve la muerte distinto que nosotros. ¿Sí sabían eso? Amén. Dios ve la muerte diferente que nosotros. Dice: está dormida y va a despertar. Y todos empiezan a burlarse de él. En otro evangelio se dice que ante esto Jesús echó fuera a estas personas. Y la palabra que se usa para echar fuera es la misma que usa cuando sacó a los cambistas del templo. O sea, los sacó de la casa de no muy buena manera. Los corrió de la casa. A estas personas que estaban llorando, que estaban lamentándose, dice: váyanse para afuera, vámonos de aquí. No me sirven aquí ustedes. No están abonando ni ayudando en nada, porque yo necesito algo, necesito la fe de este hombre. Así que sacó a todos. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente. ¿Cómo llegó la sanidad de la mujer del manto? Inmediatamente. ¿Cómo volvió a la vida a esta persona? Inmediatamente. Los milagros suceden inmediatamente. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Una explosión de vida. Y quiero llamar tu atención a algo. Cuando hay una bomba y se quiere evitar la explosión, mandan a una fuerza especial, la fuerza antibombas. Y esta fuerza especial está entrenada en algo, en impedir que esa bomba explote. Y la manera en que lo hacen es muy curiosa. Lo hacen a través de inhibidores. Estos inhibidores pueden ser químicos, pueden ser electromagnéticos, pero lo que me llama la atención es que para que impidan que la bomba explote, no inhiben la bomba. Lo que inhiben es el detonador. Una bomba no puede ser inhibida. Es el detonador lo que la hace explotar, lo que van a inhibir. La bomba es bomba y la van a tener que explotar. ¿Saben qué pasa con una bomba que inhiben y ya desactivan el detonador? Van y la explotan a otro lado. No puede desexplotar. Y si se queda ahí va a explotar tarde o temprano. Fíjense qué curioso. No deberían de llamarse ni siquiera escuadrón antibombas. Debería de llamarse escuadrón antidetonadores. Porque es realmente el detonador lo que van a inhibir. Y sabemos que en la bomba de sanidad, en la bomba de prosperidad, en la bomba de restauración, el detonador es nuestra fe. El detonador somos nosotros. Y lo podemos ver estos inhibidores trabajando en la mujer, que era la religión, la tradición, que decía: estás maldita, estás condenada, no hay nada que se pueda hacer, e inhibían su fe. Pero esta mujer superó esos inhibidores. Y lo podemos ver nuevamente en el caso de Jairo. Ya iba para allá, llegó la desesperanza, llegó en forma de desesperanza, de una mala noticia, de su propia familia, dice que de su propia casa. A veces los inhibidores están en nuestro propio hogar y te dicen: ya deja en paz al maestro, ya deja las cosas de Jesús.
no tiene caso. El camino es muy largo y mira, ya se murió. Inhibiendo, son los inhibidores. Y yo te pregunto, ¿a ti qué te está inhibiendo? ¿Qué está impidiendo que recibas ese milagro que deseas? ¿Es posible que tu milagro ya no dependa de Dios, sino dependa de ti? ¿Es posible que tu milagro no esté más en las manos de Dios, sino esté en tus propias manos? Quiero que la Escritura te lo responda en uno de los episodios que más me han impresionado a lo largo de tantos años de estudiar la Biblia. Lo leo y me sigue sorprendiendo. Acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 1. Marcos 6, 1. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra. ¿A dónde fue? A su tierra. Y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjense, se admiraban de la enseñanza y se admiraban de los milagros que le veían hacer. Se preguntaban, ¿de dónde saca esta sabiduría? ¿De dónde tiene el poder para hacer estos milagros? Pero fíjense, no era lo único que se preguntaban. Se hacían otras preguntas. ¿No es este el carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿No es el hijo de José que anda por ahí el run de que ni su papá realmente es? ¿No es el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y ahí viene lo bueno. Agárrate. Dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. No pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La Biblia es clara. No dice que no quiso hacer milagros ahí, porque se enojó. Dice que no pudo. Jesús, el Verbo encarnado, el Alfa y Omega, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Creador del universo, no pudo hacer milagros por falta de la fe de ellos. Y dice que se asombró. Solamente hay 2 ocasiones en la Biblia donde dice que Jesús se asombró. ¿Se imaginan lo que se necesita para asombrar a Dios? ¿Cómo asombras a Dios? ¿Cómo asombras a Dios? Bueno, en la Escritura dice que Jesús se asombró 2 veces, y las 2 por cuestiones de fe. Una vez fue por la fe de un centurión, y la otra ocasión es esta, por la falta de fe. Dijo Jesús, me asombra. ¿Me ven hacer milagros? Escuchan mis palabras de sabiduría, pero no creen que puedo hacerles el milagro a ellos. Me ven hacer milagros, han visto los milagros que hago, pero no creen, por alguna razón, que puedo hacerle el milagro a ellos. Y esa razón era que era el hijo del carpintero, los inhibidores. Tus hermanos, si te conocemos bien a tu familia, ya sé de dónde vienes. Si yo sé quién fue tu papá, yo sé quién fue tu mamá, yo sé en qué han andado, yo sé cómo hicieron su dinero, a mí no me vengas con cosas de Dios. Yo conozco tu pasado, sé dónde andabas, ahora vienes a la iglesia, pero sé dónde andabas antes. Y eso inhibió la posibilidad de que el poder de Dios se derramara en su propia casa, en su propia familia. Si Jesús hubiera querido hacer un milagro en alguna región por encima de otros, te garantizo que hubiera sido aquí. Hacerle milagro a doña Toñita que le vendía las quesadillas, ¿sí? A su compañerito de kinder,
¿Y saben qué? No pudo. ¿Y cuál fue la causa? La incredulidad. La falta de fe impidió que la bomba explotara. El problema no está en el poder de la bomba. El problema es que los detonadores están siendo inhibidos. Y el diablo inhibe. Y va a hacer todo lo posible que evitar que haya un milagro en tu vida. Porque todo milagro de Dios tiene un propósito. Toda explosión de Dios, todo milagro detonado, hace que otros milagros empiecen a suceder. Es el propósito de los milagros. Siempre que hay una gran explosión, esta no puede ser ignorada. Una explosión de sanidad, una explosión de restauración, una explosión de prosperidad repercute a kilómetros a la redonda y empiezan a suceder otras detonaciones a causa de la fe que se va transmitiendo. Yo quiero decirte algo. En esta iglesia estamos y hemos visto muchos milagros. Y toda esta iglesia es el resultado de un milagro de sanidad que Dios me hizo hace 6 años. De un milagro de sanidad. Y de ese milagro se han replicado más y más y más milagros, porque cuando Dios hace un milagro es porque quiere hacer otro milagro. Si tú has visto que al de al lado Dios le hizo un milagro, prepárate porque hay una buena noticia. Quiere decir que el milagro viene para ti. Pero si tienes la capacidad de detonarlo, de provocar ese milagro. El diablo no quiere milagros. Y manda sus mejores inhibidores, manda su escuadrón antibombas. El miedo, la culpa y la adversidad son grandes inhibidores. El miedo, la culpa y la adversidad. Pensamos que solo algunos son candidatos a un milagro. Nosotros no. Nosotros estamos reprobados. Nosotros no pasamos los requisitos. No somos candidatos. Y preparando esto, recordé un episodio en mi vida que no sucedió hace mucho tiempo, en el cual estábamos por un parque de diversiones. A mí me encantan los parques de diversiones. Y estaban probando un juego nuevo. Iba a haber un juego nuevo. Entonces estaban haciendo como que pruebas. Entonces había un letrero ahí: ¿quiere usted ser de los primeros? Súbase al juego y sabe antes que nadie. Pero lo estaban probando. Entonces yo tengo alma aventurera y yo voy. Entonces voy, me digo: oiga, yo quiero subirme al nuevo juego antes que nadie. Pues, pero imagínense qué padre es allá. Ya me subí al nuevo juego que van a estrenar. Pero me preguntan: nombre, Mauricio. Estatura, 1.88. Edad, ¿qué te importa? Peso, menos. No, sí puse todo. ¿Tiene problemas del corazón? No. De repente mi suegra me aflige un poco, pero no, así de cardíaco, no. ¿Problemas de espalda? No. Ya saben qué tipo de cuestionario, ¿no es cierto? Y ahí queda. Espérense aquí, ahorita les avisamos. ¿Quieres venir por ustedes? Y pues ya llega una persona y me dice: ok, ahora mira, nada más y darse mi nombre, Mauricio. Usted no es candidato. Usted no es candidato para probar el juego, discúlpenos. Digo, por su tamaño no es candidato. Por mi tamaño, ya lo quise preguntar si para arriba o el tamaño para los lados, pero por mi tamaño no era candidato, no era seguro quizá en ese momento. Y yo me fui muy triste de ahí, porque me di cuenta que no era candidato para algo muy agradable, algo muy divertido, que todo el mundo se iba a poder. Yo no, porque había algo en mí que lo impedía, mi estatura o mi peso, o ambas. Esto quiero usarlo para ilustrar una realidad. A veces piensas que hay algo en ti que impide que seas candidato a recibir un milagro de parte de Dios. Pero Dios te trajo aquí este domingo para que te diga que si estás batallando con el miedo, si estás batallando con la culpa, si estás batallando con la adversidad, si tus malas decisiones o tu pecado te ha cerrado todas las puertas, si estás en una situación donde ya no hay nada que puedas hacer,
que ya se salió de tus manos y está fuera ya de tu control, te tengo una buena noticia. Eres un perfecto candidato a un milagro. Porque los milagros se forjan en la adversidad. Todo milagro se gesta en la adversidad, en la necesidad y en la indefensión. Si no, no sería milagro. Si no, no sería milagro. Detone su milagro. Dios te ha traído aquí para decirte, detona tu milagro. El milagro ahí está. Es la fe lo que necesita catalizarlo. Y tú puedes decir, pero yo creo en Dios. Pero es que la fe no es creer. La fe no es creer. Nos han enseñado eso. Tú crees mucho, cree. Y va a pasar. Hay gente que cree que el América es un buen equipo de fútbol. Mira más. Pero yo creo. Santiago, capítulo 2, verso 19. Santiago, hermano de Jesucristo, dijo, ¿crees en Dios? Bien. Dice, los demonios también creen. Los demonios también creen y tiemblan además ante el nombre de Dios. Tú ni eso. ¿Eso qué? Dijo, una fe sin obras es una fe muerta. Es el mismo que escribe eso en la Biblia, en este mismo contexto. No se trata de creer, sino de fe. Y cuando yo le pregunto a las personas qué es la fe, siempre me contestan con una de las definiciones bíblicas. Y digo una de porque pareciera que es la única. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero decimos en automático, sin ni siquiera entender o discernir lo que realmente está diciendo ahí el escritor de Hebreos. Y vuelvo a repetir, no es la única definición de fe, es la única que no sabemos, pero no es la única. La verdad es que fe es creer en lo que Dios dice y actuar en consecuencia. Eso es fe. Lo demás es esperanza, lo demás es creencia. Fe es creer en lo que Dios dice y únicamente en lo que Dios dice. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Tiene que ver con Jesús. Tiene que ver con lo que Jesús dice. Fe es creer en lo que Dios dice y actuar en consecuencia. Fe es escuchar, esa certeza viene. Fe es escuchar como Noé construye un arca para que tu familia sea salva. Tú tenés esa certeza porque escuchó la voz de Dios y actuó en consecuencia. Fe es ser como Abraham, que escuchó la voz de Dios, que dijo, toma tus cosas y deja la tierra de tu parentela y sal a un lugar que ni sabes a dónde te voy a llevar, pero te voy a llevar a la tierra que te he prometido a ti y que vas a dar por heredad. Y él escuchó la voz de Dios y tenía esa certeza y actuó en consecuencia. Necesitamos esa certeza. Hemos creído, pero quizás no tenemos certeza. Y es esa falta de certeza lo que impide que detonen los milagros a nuestro alrededor. ¿Dónde me hago de fe? ¿Dónde compro fe, pastor? ¿Dónde la rentan? Préstenme tantita. ¿Dónde se adquiere la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Nos está dando una fórmula para hacernos de fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay quien enseña esto y lo enseña mal, que dice es que la fe es leer la palabra. He oído barbaridades que dicen que la fe es leer la palabra pero en voz alta porque hay que oírla. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la fe, ¿qué es lo que necesitamos? La Biblia dice que para el que tiene fe, todo le es posible. Para el que tiene fe, todo le es posible. Así que podemos discernir que si para el que tiene fe, todo le es posible, para el que no tiene fe, nada le es posible. Dice, la fe, esa fe que hace que todo sea posible, viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios y uno permanece en la palabra de Dios y uno busca el carácter de Dios manifestado en su palabra, va a suceder algo. Este paso número 1 nos va a llevar al paso número 2. Escuchar.
oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios viene el oír y por el oír viene la fe. Amén. Por la palabra de Dios viene el oír. Yo te pregunto una cosa. ¿En qué parte de la Biblia Noé leyó que tenía que hacer un arca? ¿En qué parte? En ninguna. ¿En qué parte Abraham de la Biblia leyó que tenía que dejar su tierra y aventurarse a lo desconocido para recibir las promesas de Dios? ¿En dónde las leyó? En ningún lado. Las escuchó. Las escuchó directamente de la boca de Dios. La permanencia en la palabra de Dios te va a llevar a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuches la voz de Dios, vas a tomar una decisión. Poner fe en lo que Dios dice o no poner fe. Poner fe, les dije, es creer en lo que Dios dice y actuar en consecuencia. Y todo empieza con la palabra de Dios. ¿Dónde escuchó hablar? ¿De dónde sacó la mujer del sangrado esa certeza de apostarle la vida de que un nazareno le iba a dar su sanidad? Yo estoy convencido que Dios puso esa certeza en su corazón. ¿De dónde escuchó el centurión romano por otros dioses la certeza de que Jesús iba a sanar a su siervo? Con una fe tan grande que ni siquiera le dijo como Jairo, tienes que ir a mi casa. Le dijo, ni siquiera tienes que ir, yo sé que con que tú lo ordenes va a suceder. Y Jesús se asombró de la fe de este hombre. ¿De dónde sacó esa certeza? La sacó de haber escuchado la voz de Dios. Dice Jeremías 29:13, porque yo sé que hay gente aquí que está buscando el rostro de Dios y la palabra de Dios y el favor de Dios. Y quizá hay gente aquí en una situación que requiere un milagro. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando tú busques a Dios de todo corazón, vas a escuchar la voz de Dios, vas a empezar a tener instrucción de parte de Dios. Si sales de aquí con esto que te voy a decir, con eso me doy por bien servido. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quizá tú has llegado hoy buscando una instrucción de Dios. Aquí está. Aquí está. Dios te la está dando porque yo no le estoy inventando. No es ni mi idea ni mi discurso. Por eso me interesa que tengas la Biblia en la mano. Para que veas lo que Dios ha dejado escrito. Para que esa palabra escrita te lleve a una palabra que Dios hable a tu corazón. Y entonces tengas en qué depositar fe. Que es decir, yo creo en eso. Y voy a actuar, me voy a mover hacia donde tú me dices. Yo te voy a pedir y quiero terminar de una forma distinta. Te he pedido que tengas la Biblia en la mano para que veas que lo que yo estoy diciendo no es sabiduría de hombre, sino es palabra de Dios. Palabra de Dios para tu vida que sabía que ibas a venir hoy. ¿Quién sabe cuántas cosas tuvieron que suceder simplemente hoy para que tú puedas estar aquí? Todo lo que tuvo que suceder entre la semana para que tú pudieras hoy estar aquí. Yo te voy a pedir que cierres algo muy raro, algo que nunca he pedido, es la primera vez que lo voy a pedir. Que cierres la Biblia y que abras tu corazón. Que abras tu corazón y que permitas que tus oídos penetre la palabra de Dios hasta el fondo de tu corazón. Para que sea Dios quien te hable. Para que esto deje de ser una predicación y empieces tú a tener una relación con Dios. Y a lo largo de la semana Dios me estuvo moviendo a lugares de la Escritura específicos, a palabras que Él inspiró al salmista, a Salomón para que lo pusiera en los proverbios, palabras de esperanza para Jeremías y palabras para Josué. Y Dios me llevó a estos versículos específicos y dije, ¿yo qué voy a hacer con estos versículos? Y me dijo, hay gente que tiene que escuchar mi palabra. Y tiene que saber que estas palabras que le dije a David, que le dije a Salomón, que le dije a Josué y que le dije a Jeremías, son las mismas palabras que digo hoy. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que su palabra de ayer es la palabra de hoy para tu vida.
Yo te voy a pedir que cierres los ojos y yo lo que voy a hacer es que voy a leer la Biblia textualmente. Lo único que estoy haciendo es contarlos. Y yo espero que sea Dios y el Espíritu Santo quien hable a tu corazón y pueda fortalecer tu fe. Así que te pido que cierres tus ojos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Puedo oír que la gente cuchichea, hay terror por todas partes. Aún mis amigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen, quizá lo vamos a engañar, lo vamos a vencer y nos vamos a vengar de él. Pero tú, Señor, estás conmigo como poderoso gigante. Los que me persigues caerán y no podrán vencerme, fracasarán, quedarán avergonzados, pues he puesto mi causa en tus manos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escot. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.